Hola, ¿qué tal estás? Hace varios episodios estuvimos hablando sobre la coincidencia temporal entre la Semana Santa y el Ramadán que se había producido en 2025. Hoy nos vamos a dedicar a otra coincidencia, la de la Semana Santa católica y la ortodoxa, y por tanto también la Pascua, que es algo que no ocurría desde 2014. Además, como ya sabes, este año es el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea, donde se estableció la fórmula del credo y también la fecha para la celebración de la Pascua. Todo ello se enmarca en el ámbito de influencia del Jubileo de la Esperanza. Tal vez nos encontremos en el momento propicio para profundizar en el diálogo interreligioso y para trabajar activa y definitivamente por la unidad de los cristianos. Durante los próximos 30 minutos nos asomaremos a algunos de los testimonios que recoge Vida Nueva sobre experiencias de convivencia mutua entre católicos y ortodoxos, así como también exploraremos elementos que facilitan y dificultan dicha convivencia. La coincidencia de la Semana Santa en 2025 podría sentar un hito en el camino de la reunificación y facilitar el diálogo. O al contrario, poner de relieve una serie de diferencias irreconciliables que lleven a perpetuar la separación. Quédate conmigo para ver a qué conclusión llegamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 200º episodio. El podcast de Vida Nueva. Hemos alcanzado el episodio número 200, un umbral interesante. Durante todas estas semanas algunos oídos han llegado para quedarse y otros tantos se han marchado airados tras escuchar algo que les incomodaba. Hemos recibido palabras tanto amables como hirientes. Si eres persona habitual al otro lado del micrófono, te doy las gracias por acompañarme este ratito. Y si es la primera vez que te pasas por aquí, abróchate el cinturón porque algunas veces nos movemos por terrenos con baches. Veamos si hoy es uno de esos días. El primer concilio ecuménico de la historia cristiana es el de Nicea en el año 325. En ese momento, la cruz de Oriente y la de Occidente caminaban más o menos al unísono. Y así siguió hasta que en el año 1054 se produjo el gran cisma que dividió en dos a los bautizados de todo el mundo. En la Iglesia Católica decimos que en ese momento nació la Iglesia Ortodoxa. Su perspectiva, no obstante, es que la Iglesia Católica apareció en ese preciso instante. Durante los siguientes 1000 años, toda producción intelectual que sostuviera la separación se habría de basar necesariamente en esa distancia establecida entre el ellos y el nosotros. Los ortodoxos debían regresar a la catolicidad y los católicos debían regresar a la ortodoxia. El Cristo de la cruz y la resurrección, no obstante, ha seguido siendo el mismo durante todo este tiempo. Ambas iglesias rezamos el mismo credo desde ese concilio del año 325. Incluida la frase que dice: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Así que ya ves, la fórmula del credo también nos obliga y nos empuja necesariamente hacia la reunificación. Y eso está unido indisociablemente a un diálogo teológico de alto nivel que la mayoría de personas bautizadas no podemos mantener. Sin embargo, tal como se lee en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, es posible que algunas de las respuestas a los grandes cuestionamientos en materia dogmática hayan sido reveladas a la gente sencilla y no a los sabios y eruditos. Vida Nueva se ha desplazado hasta el municipio de Villarejo de Salvanés, perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares. Cuenta con una proporción elevada de habitantes que forman parte de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Hasta que su templo no fue fundado hace 13 años, la feligresía acudía a celebrar la Eucaristía en la parroquia católica de San Andrés Apóstol del mismo municipio. Y a día de hoy, aunque cada confesión tiene su propio templo, se sigue manteniendo una relación muy estrecha basada en la amistad mutua.
Leemos que Ana María Bumbu de la Iglesia Ortodoxa Rumana comparte así su testimonio. Yo llegué al pueblo hace 26 años y me casé con un español que es católico. En esos primeros 13 años hasta que se creó aquí la primera comunidad ortodoxa, iba siempre a misa a San Andrés Apóstol. De hecho, mis hijos se bautizaron católicos y luego hicieron la comunión y la confirmación. Incluso uno de ellos fue monaguillo. Más allá de las etiquetas, me gusta decir que soy cristiana, sin más. Por mi experiencia, apenas hay diferencias entre los católicos y los ortodoxos. Yo rezo el credo y el Padre Nuestro cada día, y lo hago tanto en rumano como en castellano. En el fondo, más allá de la iglesia a la que acudas, se trata de estar juntos y de rezar a Dios. La misa no es un acto social, sino un vivir en comunidad lo que creemos. Dado que en España hay menos templos ortodoxos que católicos, durante las celebraciones más importantes se congrega en los primeros un gran número de fieles. Por ejemplo, a Villarejo de Salvanés acuden más de 1000 ortodoxos de los alrededores a celebrar la Pascua. Desde otra perspectiva, la católica Esther Martínez comparte lo siguiente con Vida Nueva. Espero la Pascua con mucha ilusión y con ganas de compartir, ya que raramente suelen coincidir las fechas. He tenido la suerte de compartir los encuentros ecuménicos que se celebran una vez al año entre las dos comunidades y en los que nos reunimos para compartir nuestras tradiciones y orar juntos. Cada año le toca a una comunidad preparar la oración así como la posterior comida. La de este año la organizó la comunidad ortodoxa y fue precioso disfrutar de sus cantos y ritos rodeados de sus imágenes y símbolos. Todo con una perspectiva más contemplativa, tradicional y mística. Merece la pena vivirlo. Más allá de la estrecha relación de la Iglesia Católica y la Ortodoxa Rumana que se vive a pie de calle en este municipio madrileño, sucede que las distintas variantes de la Iglesia Ortodoxa que están presentes en España deben enfrentar además ciertas dificultades que se suman al creciente laicismo y al sentimiento antirreligioso que se expanden cada día. Roberto Carlos Rodríguez de la Universidad de La Laguna participó entre 2017 y 2020 en un estudio sobre la diversidad religiosa y las minorías religiosas en España. Rodríguez afirma que las autoridades eclesiásticas ortodoxas rumanas están preocupadas por el hecho de que los menores de edad de familias de origen rumano no tengan la posibilidad de estudiar religión cristiana ortodoxa en los centros públicos. Y para entender qué relevancia puede tener esto en el contexto concreto de Villarejo de Salvanés, quizás conviene acudir a algo que decía el archimandrita Rogelio Sáez Carbó de la Iglesia Ortodoxa de España y Portugal. En una entrevista de 2020 respondía lo siguiente. Hacia los años 60 cambió el concepto eclesiológico de la Iglesia en el Patriarcado de Rumanía, y lo que hasta entonces había sido la Iglesia entendida como una realidad temporal y local, pasó a ser una realidad étnica y personal. De tal manera que la Iglesia no era tanto la constitución del cuerpo místico de Cristo en un lugar determinado que celebra la Eucaristía en torno a su obispo, como dicen los Santos Padres, sino que era el pueblo rumano quien detentaba la Iglesia, de tal forma que todo el pueblo rumano constituía la Iglesia, no la Iglesia de aquí, sino cualquier iglesia, y eso hacía que quienes salían de su jurisdicción siguieran constituyéndose iglesia de su lugar de origen en vez de iglesia allá donde iban. Es este contexto precisamente el que nos permite entender con mayor amplitud la preocupación de muchos fieles ortodoxos al haber acudido a celebraciones católicas durante el tiempo previo a la creación de la parroquia de San Juan de Prislop, cuyo párroco, Sebastián Hart, le dice a Vida Nueva que a cualquiera que tuviera dudas siempre le ha tranquilizado diciéndole que lo importante era haber mantenido la unión con Dios y que ésta no se hubiera roto. Este mismo párroco ortodoxo cuenta cómo está siendo la recta final de la Cuaresma. El sábado estuve confesando durante 4 horas a un total de 110 personas. El domingo entré en nuestra iglesia a las 8:30 de la mañana para preparar la misa y salí a las 2 de la tarde.
A las 6 estaba en Arganda para participar de una Eucaristía por los enfermos y volví a casa ya por la noche. Un ritmo muy intenso al que hay que añadir el hecho de que los sacerdotes ortodoxos tengan su propio trabajo y puedan formar una familia, como es el caso de Sebastian Hart, casado y con 2 hijos. De cara al sueño futuro de la reunificación de los cristianos, sería interesante explorar el temblor de piernas que podría entrarle a más de un presbítero si se diera el caso de que los sacerdotes hubieran de buscar un trabajo para su sustento y el de su familia. Tal vez ello pasaría por incorporar una fórmula que considerase la dedicación exclusiva solo para los obispos. Pero claro, entonces nos encontraríamos ante el posible escenario de las luchas mundanas de poder con tal de acceder a esa vida liberada del empleo ordinario, y puede que muchos presbíteros llegaran a organizar su vida alrededor de esa meta, la de ocupar una sede episcopal. Pero espera, que a lo mejor me he despistado. ¿Estábamos hablando de la futura reunificación de los cristianos? ¿O acaso hemos pasado a describir los pecados de la Iglesia actual? El tema central de Vida Nueva gira alrededor del ecumenismo y el 1770º aniversario del Concilio de Nicea, pero hay muchos otros contenidos en el número de esta semana. El episcopado español respalda plenamente el acuerdo entre el Vaticano y el Gobierno en relación al Valle de los Caídos. El Vaticano ha echado el cierre definitivo a las ramas femeninas del sodalicio de vida cristiana. El sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid se pregunta acerca de la verdad. Y también encontramos una entrevista con Teresa Vives, recién elegida presidenta de Escuelas Católicas. Si quieres acceder a estos y muchos otros contenidos desde cualquier parte del mundo, considera ahora suscribirte anualmente a Vida Nueva para recibir acceso a 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, tan solo visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Allá por octubre del 23, en el episodio 123, estuvimos hablando sobre el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, a propósito de su visita a España. Su figura ha sido clave en los esfuerzos de acercamiento entre la Iglesia ortodoxa y la católica, dado que ha marcado su patriarcado con una apertura decidida al diálogo ecuménico. Desde que asumió su responsabilidad al frente del patriarcado, adoptó el apelativo ecuménico no como un título histórico, sino como una vocación activa al servicio de la unidad cristiana. Y es que, para el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el término ecuménico trasciende el rango de etiqueta y se transforma en una auténtica cosmovisión y un estilo de vida. Algo que se manifiesta en la firme defensa de Bartolomé hacia el diálogo interreligioso, así como en su compromiso con los valores de la justicia social y ecológica y con la reconciliación humana. Habitualmente el patriarca Bartolomé se ha presentado como Gefiropios, que en griego significa constructor de puentes, y ha desarrollado su acción ecuménica en 4 direcciones básicas: el refuerzo de la unidad interna de las iglesias ortodoxas, la promoción del diálogo entre confesiones cristianas, intensificando el diálogo interreligioso y, por último, respondiendo pastoralmente a los sufrimientos del mundo actual. Con todo, los esfuerzos del patriarca Bartolomé no surgen de la nada. Se anclan en una tradición que le precede. Y es que si regresamos a la figura del patriarca Atenágoras, enseguida nos damos cuenta de que su compromiso por la unidad de los cristianos no era una mera conjetura teórica, sino una auténtica aspiración práctica, concreta, comprometida y audaz. Si no te parece mal, vamos a comentar por encima 3 grandes hitos de su patriarcado. En primer lugar, tuvo la iniciativa de acercarse a las iglesias ortodoxas locales. A partir de 1959, Atenágoras emprendió un cierto peregrinaje hacia las principales iglesias ortodoxas,
Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Serbia, Rumanía y Bulgaria. No fue un gesto protocolario, sino un acto pastoral y simbólico que promovió la conciencia de una ortodoxia común, no por la uniformidad, sino por la comunión. En segundo lugar, Atenágoras se acercó a la Iglesia Católica de Roma como ningún otro patriarca anterior. En 1964 se encontró con Pablo VI y su abrazo puso fin a la excomunión mutua del año 1054, algo que no podría haber sucedido sin la audacia de Atenágoras para romper el paradigma ortodoxo de la ecumenicidad de retorno, es decir, de romper con la idea de que los católicos debían regresar a la verdadera Iglesia. Este patriarca propuso un diálogo en espíritu de igualdad, justicia, libertad espiritual y respeto mutuo, lo que sin duda fue decisivo para el clima en el Concilio Vaticano II y otros encuentros históricos posteriores. El tercer punto importante tiene que ver con el impulso decisivo al Consejo Mundial de Iglesias. Atenágoras impulsó la participación activa en esta organización internacional y también movilizó a casi todas las iglesias ortodoxas para que tomaran parte en ella, lo que propició que gran parte del mundo ortodoxo dejase de mirar con sospecha a este Consejo Mundial. Precisamente al hilo del Consejo Mundial de Iglesias podemos poner el foco de atención en el hecho de que desde ese ámbito la Iglesia Católica y la Ortodoxa han colaborado estrechamente. En ese sentido, los teólogos ortodoxos Petrios Basiliadis y Stylianos Sompanidis hacen un llamado a utilizar esos puntos de colaboración mutua para confrontar la lógica dominante de la globalización desde una perspectiva que priorice la vida, la comunidad y la justicia. En concreto, estos teólogos afirman que el Consejo Mundial de Iglesias permite promover una oikonomía cristiana que subvierta la visión tecnocrática del desarrollo y proponga una relación armoniosa entre economía, naturaleza y espiritualidad. La ecología y otras ciencias, no obstante, no son los únicos puntos de engarce entre ambas iglesias, como imagino que ya sabías. Las dos compartimos una preocupación ética y pastoral por las víctimas del orden mundial actual: pobres, migrantes, las generaciones futuras y el planeta mismo. Una convergencia que incluso llega a concretarse por medio de iniciativas conjuntas de sensibilización y acción, como los encuentros interreligiosos por la justicia climática o el diálogo entre cristianos en las cumbres internacionales, entre otros. Uno de los teólogos ortodoxos que te decía, Stylianos Sompanidis, utiliza la frase «solo existiremos como coexistentes», que fue pronunciada por Atenágoras en 1968, como representativa del pensamiento de ese mismo patriarca. Solo existiremos como coexistentes. No obstante, lo mismo que existen esfuerzos activos encaminados hacia la reunificación, también hay oposiciones claras y directas a la misma. Sin ir más lejos, Atenágoras tuvo que enfrentar la marcada beligerancia del arzobispado de Crisóstomo II de Atenas. La Iglesia Ortodoxa griega ofreció una fuerte resistencia frente al acercamiento con la Iglesia Católica, y es que algunos de sus sectores temían una pérdida de autonomía y un debilitamiento de la fidelidad doctrinal. La preocupación de la Iglesia griega era tan grande que en algunos templos de la capital se celebraban vigilias nocturnas de súplica por la salvaguarda de la fe ortodoxa. En su momento, la Iglesia Ortodoxa griega criticó duramente el encuentro entre Atenágoras I y Pablo VI. Aunque el patriarca ecuménico informó a los demás líderes ortodoxos y buscó su consentimiento, la Iglesia griega se mantuvo en contra, señalando la falta de autorización sinodal para dialogar con herejes. En ese contexto, algunos miembros de esa Iglesia calificaron el encuentro entre Papa y Patriarca de anticanónico y rechazaron la oración conjunta entre ambos. Es más, la tensión se acrecentó cuando se descubrió que algunos obispos griegos habían participado sin permiso.
Con todo, la oposición de algunos sectores ortodoxos a la reunificación entre las iglesias católica y ortodoxa no es una cosa del pasado. Sigue presente y con fuerza a día de hoy. En el último número de la revista Koinonia de este año de la Unión Panhelénica de Teólogos, aparece un artículo firmado por el doctor Stavros Efstratitou, que aborda con dureza dichas tendencias a la reunificación. Stavros Efstratitou afirma que los intentos de unidad ecuménica pueden conducir a una dilución de la verdad revelada al permitir un acercamiento con grupos considerados heréticos o cismáticos, sin que se haya producido una conversión plena a la fe ortodoxa, argumentando que la unidad de la Iglesia no puede reducirse a una mera cooperación práctica o a una comunión simbólica. En concreto, el artículo del doctor Stavros Efstratitou dice literalmente lo siguiente: fuera de la Iglesia no puede existir ninguna salvación según la fórmula extra ecclesiam nulla salus, traducido al griego como fuera de esta casa, es decir, fuera de la Iglesia, nadie se salva. El ser humano no puede salvarse fuera de la Iglesia, sino solo dentro de ella, es decir, en la verdadera unidad y en la incorporación al cuerpo de la Iglesia. Interesante, ¿no te parece? Este teólogo ortodoxo de la Iglesia griega utiliza la expresión latina de extra ecclesiam nulla salus e identifica como la única y verdadera Iglesia a la ortodoxa. Uno de los argumentos en contra de la unidad buscada por el ecumenismo de hoy indica que éste tiende a priorizar la armonización superficial y la coexistencia institucional por encima de la verdad teológica. Quienes sostienen esta idea dicen que así se corre el riesgo de sacrificar la doctrina en aras de una paz aparente, algo que dicen sería contrario al espíritu de los concilios ecuménicos. Desde esta perspectiva, la unidad eclesial no podría ser negociada ni reducida a un mínimo denominador común que siguiera la línea del pensamiento de Yves Congar. En ese mismo número de la revista Koinonia, te recuerdo del año 2025, Basileios Toulompsis denuncia la tendencia contemporánea a reinterpretar la eclesiología ortodoxa con criterios modernos, afirmando que la verdad no puede adaptarse a las exigencias del pluralismo cultural o del diálogo interreligioso. Para este autor, cualquier celebración litúrgica común entre ortodoxos y católicos se percibe como una ruptura de la integridad litúrgica y dogmática. Afirma que el ecumenismo representa una estrategia equivocada y que es una amenaza directa a la unidad ontológica y espiritual del cuerpo de Cristo, basándose en que la Iglesia no puede ser fragmentada ni negociada al ser un misterio divino. Y la oposición en contra de la reunificación de los cristianos no tiene solo que ver con celebraciones conjuntas o discusiones acerca de quién es la Iglesia originaria, si la católica o la ortodoxa, dejando la otra como la escindida. Este mismo autor, Basileios Toulompsis, decía el año pasado que la teología protestante se ha infiltrado en la teología ortodoxa. Este autor critica, por ejemplo, a Ioannis Sisioulas, obispo metropolitano de Pérgamo y Adramitio, ya fallecido, y dice de él que adoptaba ciertas ideas protestantes al proponer que la Iglesia se define más por su futuro que por su pasado o presente, induciendo la visión de que los tiempos escatológicos se convierten en un centro interpretativo de la Iglesia, diluyendo así la importancia histórica de la encarnación y del misterio trinitario revelado en Cristo. Toulompsis critica la tendencia protestante de concebir la escatología que propicia representaciones utópicas desprovistas de fundamento en la revelación trinitaria y alejadas del etos ortodoxo que se fundamenta en el misterio histórico de la cruz y la resurrección. Todo este material tan denso te lo proporciono para que puedas establecer ciertos marcos de comparación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, que, como puedes ver, no se diferencian tanto ni siquiera en las críticas internas. Ahora, para ir dirigiéndonos hacia el final del episodio, quizás sería positivo regresar al camino del entendimiento
y apartarnos un poco de estas sendas de discordia de los últimos minutos. En caso de que no estés al tanto, la Unión Europea financió en su momento la creación de un proyecto multidisciplinar orientado a buscar el entendimiento entre religiones a través de la educación. Forma parte de un marco más amplio llamado EDUC 8. El programa europeo EDUC 8 se ha consolidado como una plataforma de encuentro y diálogo entre religiones impulsada por una pedagogía teológica que busca superar el fanatismo y fomentar la convivencia. Se trata de una herramienta de formación para adolescentes y jóvenes que promueve el respeto a la diversidad y la comprensión interreligiosa. Y en lugar de una simple tolerancia pasiva, el programa lo que persigue es una reconciliación activa entre diferencias, proponiendo una religiosidad abierta, crítica y respetuosa. Dicho enfoque educativo ayuda a desarticular narrativas excluyentes y a cultivar una sensibilidad ética. La Iglesia Ortodoxa participó de este proyecto por medio de la Academia de Estudios Teológicos de Volos, con V. El módulo relativo a la Iglesia Ortodoxa responde a las mismas cuestiones que el resto de religiones, cada una desde su propia herencia y tradición. ¿Es Dios violento? ¿Cómo ve el cristianismo a los seguidores de otras religiones? ¿Qué dice la ortodoxia sobre la Guerra Santa? ¿Qué relación hay entre fe y medio ambiente? El catolicismo, el islam, el budismo y otras tradiciones se enfrentan a las mismas cuestiones en sus respectivos módulos. Quizás uno de los aspectos valiosos de este programa es su propuesta didáctica. A través de materiales elaborados por teólogos y pedagogos del judaísmo, cristianismo e islam, se favorece una formación integral que no busca diluir las identidades, sino consolidarlas en diálogo. Estos materiales además los puedes descargar gratuitamente en PDF desde la web del proyecto. Ahora, antes de despedirnos, permíteme rescatar un concepto que mencionábamos en el episodio 123 sobre el patriarca Bartolomé. Se trata del término ruso sobornost, que se puede traducir como comunidad, catolicidad, armonía o unidad orgánica, entre otras opciones. Como tal, apareció por primera vez en los escritos de Alexei Komiakov e Iván Kirevsky, los fundadores del movimiento eslavófilo del siglo XIX. Sin embargo, podemos decir que su origen se remonta hasta el siglo IX, antes incluso del cisma. Los santos Cirilo y Metodio y sus discípulos tradujeron las palabras Iglesia Católica que aparecen en el credo de Nicea como Subornaya Tsruki, donde Subornaya significaba conciliar. En la literatura eslávica antigua, la palabra subor, como en Subornaya, hacía referencia a diversos tipos de concilio, de reunión, y se utilizaba de un modo similar a la palabra griega eclesia. Más tarde, en el siglo XIX, Komiakov y Kirevsky utilizaron el término para enfatizar la unidad y la conciliaridad de la ortodoxia frente al individualismo occidental. Así, la Iglesia interpretada como sobornost es un tipo de unidad orgánica y puede ser entendido como la unión sacramental de los creyentes unificados en el cuerpo místico de Cristo. De algún modo, existe relación entre la unidad orgánica del sobornost con el caminar juntos de la sinodalidad anclada en el bautismo. La Iglesia Católica enfrenta divisiones internas ante quienes se niegan a dialogar para alcanzar la unidad de todos los cristianos. La Iglesia Ortodoxa, igual. En ambos casos, hay opiniones que afirman que fuera de la Iglesia no hay salvación, y también las dos posiciones afirman que la suya es la auténtica Iglesia Católica de la que habla el credo de Nicea. Mientras tanto, la vida se abre paso como siempre ha hecho, y la convivencia de la gente sencilla puede echar por tierra complicados y enrevesados tratados de teología que dedican varios capítulos a señalar las imposibilidades
y apenas un par de líneas marginales a señalar las posibilidades. En este 2025, la Pascua ortodoxa y la católica coinciden en la misma fecha, y como hemos visto durante todo el episodio, no es en lo único que coinciden. Fíjate si es así, que hasta quienes se oponen a la unidad coinciden en sus argumentos. Ha pasado ya una semana desde el último episodio y la actualidad eclesial no ha permanecido quieta. El pasado 9 de abril, el Dicasterio de Cultura y Educación presentó el próximo pabellón para la 19ª edición de la Bienal de Venecia. En esta ocasión se apostará por las reflexiones de arquitectas hispanoamericanas para reconstruir espacios físicos y sociales. Ese mismo día, en otro lugar, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, participó en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón. Allí, Cobo llamó a la clase política española a buscar un pacto de Estado para sacar adelante la iniciativa legislativa popular de la que estuvimos hablando la semana pasada. La Asamblea Sinodal de la Conferencia Episcopal Italiana ha aplazado la publicación de su documento oficial porque considera que varios de los temas tratados no han sido considerados con la adecuada profundidad. De estas y otras noticias puedes seguir informándote si visitas vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Recuerda que lo habíamos abierto con los testimonios de encuentro y fe compartida de las comunidades ortodoxa y católica de un municipio de Madrid. A partir de ahí, hemos ido avanzando y recorrido diversas sendas que nos han llevado a considerar las posibilidades de deshacer el primer cisma cristiano y también a escuchar varias posiciones en contra de ello. Si te has quedado conmigo durante todo este rato, te doy las gracias. Y si resulta que ya te has ido, quizás alguien te haga llegar mi agradecimiento por haberlo intentado. Sea como fuere, espero que lo escuchado te haya gustado. La semana que viene no hay número de Vida Nueva, pero como supongo que ya habrás adivinado, el podcast permanece. Será Viernes Santo, así que abordaremos un tema en consonancia con ello y menos técnico que hoy. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.